Bueno, parte primero una decisión de Susana de adelantar, que sí que sería más análogo, pero creo que hace una mala lectura del momento de que la gente iba a seguir votando al PSOE por inercia. Muchos más años todavía de los que estuvo el Partido Popular aquí. O sea, digamos que el régimen allí en Andalucía era el Partido Socialista. Aquí venimos de un cambio que yo creo que ha sido bien recibido y bien valorado. Lo que hay que hacer es no caer en la autocomplacencia y en pensar que está todo hecho. Seguir tanto a nivel de propuestas como de discurso, planteando que ir más allá. Si hacemos eso bien, yo creo que no se va a dar un panorama a la andaluza. Si bien estamos ante un aumento de la extrema derecha a nivel global, o sea, en todo el mundo, donde España era hasta hace poco la anomalía, creo que esa anomalía también se explicaba porque aquí, digamos, el enemigo interno no era el inmigrante, sino que era el catalán. Entonces eso se está reforzando ahora con el enemigo interno es el independentista. Podemos, cuando irrumpe, es capaz de movilizar esa indignación, ¿no? Digamos, hacia el sistema, hacia el régimen del 78, o esa falta de confianza en la política, y que ahora lo estaría haciendo Vox. Yo tengo algunas dudas, más que nada porque con lo que estamos viendo es que el votante de Vox es sobre todo derecha muy ideologizada, es decir, un votante que viene fundamentalmente del PP, que venía ya de votar, que es una propuesta pues en clave, ya digo, o sea, reaccionaria desde el punto de vista de machismo, homofobia y España una grande y libre. Entonces, bueno, que a partir de ahí se quiera comparar de algún modo con Podemos, yo creo que eso, bueno, que es una vergüenza y una responsabilidad. Los ciudadanos como PP es equiparar, ¿no? Es decir, está la extrema derecha y la extrema izquierda. Yo creo que eso es fácilmente desmontable simplemente viendo el trabajo que hemos hecho. Más que el problema de Vox en sí, que insisto, creo que es, dentro de los resultados que he ido teniendo, creo que sigue siendo residual, es cómo actuaban como catalizador para que tanto Ciudadanos como Partido Popular se escoraran cada vez más a la derecha y se reabrieran debates que habían sido asumidos por ellos. Una sociedad avanza como tal cuando todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, independientemente de sus diferencias, en ideas que tienen que ver en no recortar derechos. La propia agenda feminista, por las consecuencias que tiene en plantear un futuro de bienestar, es el mejor antídoto contra la extrema derecha. Ya digo, no porque sea el papel del feminismo acabar con la extrema derecha, sino porque por el tipo de mejoras que plantea para las mujeres, pero para toda la sociedad, creo que la consecuencia es que esa certeza y sensación de seguridad que plantea la extrema derecha, sobre todo a hombres de mediana edad que dicen cómo que ahora no puedo hacer chistes contra las mujeres y los gays, se acabaría por otro lado. En clave de movilización y en clave de respuesta pacífica que da la sociedad valenciana, hacen que a mí no me preocupe especialmente. Quiero decir, que no tienen la capacidad de sumar a más gente. Creo que de hacer más ruido, pero no de ampliar su base. Pero que uno de los elementos, yo creo, centrales por los que tampoco me preocupaba tanto y que pudiese ser un fenómeno como si lo ha sido Le Pen o Salvini en Italia, es que no tiene una propuesta económica distinta. Es decir, siguen siendo neoliberales. Pueden reenganchar a gente de derechas que igual ante la corrupción del Partido Popular no había votado. Creo que esa gente no es mayoritaria en ningún caso y que la gente que puede ir a votar por cuestiones, digamos, puntuales de azuzar el odio hacia determinados sectores no es algo mayoritario en la sociedad valenciana.